capítulo 26 de Primero de Samuel. David, el verdadero gobernante. Continuamos en la tercera división del libro de Primero de Samuel, que va de los capítulos 16 al 31, donde vemos la unción de David y la espera a su reinado, el rey de la elección y selección de Dios. Y ahora contemplaremos a David como el verdadero gobernante. Leemos en Primero de Samuel capítulo 26, verso 1 y 2. Vinieron los cifeos a Saúl en Gabaa, diciendo: ¿No está David escondido en el collado de Aquila, al oriente del desierto? Verso 2. Saúl entonces se levantó y descendió al desierto de Zif, llevando consigo 3000 hombres escogidos de Israel para buscar a David en el desierto de Zif. En este capítulo vemos la formación complementaria de David. Él estaba escondido en Aquila, que significa la oscuridad, tinieblas, la espera de desmayo o esperando por ella. En el desierto de Zif, que significa refinería y derretimiento. David no había tenido ningún descanso de su enemigo Saúl. En el capítulo anterior vimos que aún faltaba ajustar algunas actitudes en la vida de David. Es por ello que ahora se encuentra en el proceso de la refinación del crisol. Esto es algo maravilloso de considerar, que el Señor nunca abandona su obra en nosotros, aunque muchas veces nosotros hagamos retrasar la misma por falta de la aprehensión de la provisión de la palabra de Dios. Su propósito es lograr una madurez en el crecimiento y perfección en la actitud, y continúa poniéndonos en medio de pruebas, los lugares de la oscuridad como significa Aquila, hasta que aprendamos todas las lecciones que Él tiene para nosotros. David volvió a demostrar ser el amo de esta situación. En 1 Samuel capítulo 24, versos 16 al 21, hemos considerado que humildemente Saúl reconoció que David fue la elección de Dios para ser rey, pero simplemente él mostró el engaño del viejo hombre. Y una vez más, después intentaría matar a David nuevamente, pero Dios siempre intervino a favor de su siervo David, que bien había podido haber escrito: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? David no tiene miedo en la faz del enemigo. Él propone un desafío a sus hombres y dijo a Abisai: voy a bajar contigo. Capítulo 26, verso 6. Abisai, o también llamado Abisai, significa padre de regalo, padre de dádiva. Leemos el pasaje en 1 Samuel capítulo 26, verso 6. Entonces David dijo a Ahimelech, Eteo, y a Abisai, hijo de Sarbia, hermano de Joab: ¿quién descenderá conmigo a Saúl en el campamento? Y dijo Abisai: yo descenderé contigo. Gracias a Dios por los que aceptan este reto y salen en el rechazo con el Señor. Esto significa entrar en el campo del enemigo, pero notemos que el Señor había ido antes y ha impedido al enemigo haciéndolo indefenso. Una vez más, la vida de Saúl es salvada por David. El juicio de Saúl fue ejecutado por sus propios enemigos. David reconoció el lugar de autoridad de Saúl y el tiempo que Dios le permitió permanecer allí. Él sabía que el tiempo llegaría a su debido tiempo para la destitución de Saúl y de su propia exaltación. Maravillosa lección para aprender para nosotros. Este episodio demuestra que el verdadero gobernante, David, tenía las cosas en su propia mano. Mientras tanto dejó para que otros tomen la vida de Saúl. Nosotros no tenemos miedo tampoco que las condiciones en el mundo se vayan de las manos. Nuestro Señor será exaltado a su debido tiempo. Así claramente lo que hallamos en este capítulo es el registro de David rehusando por segunda vez matar a Saúl para librarse de esa manera de la persecución de Saúl y tomar el trono de Israel de su control. Pueden leer en 1 Samuel capítulo 24, versos 16 al 21. Saúl había dejado por un tiempo corto de perseguir a David después de la primera vez que David había perdonado su vida en Engadi. Sin embargo, Saúl no se arrepintió verdaderamente de su maldad contra David, y por eso no es una sorpresa que haya vuelto a perseguir a David. Tenemos que diferenciar en Saúl y que hay una gran diferencia entre el remordimiento y el arrepentimiento verdadero y genuino de su pecado. Una vez más, Saúl admite su pecado de perseguir a David injustamente y expresa remordimiento a la luz de la justicia de David, pero no hay un cambio en la dirección de su vida. El arrepentimiento verdadero y genuino se manifiesta en un cambio completo de pensamientos, deseos y actitudes. Estos cambios de mente y corazón y espíritu se manifiestan en cambios de acciones. Cuando uno se arrepiente, deja su pecado, aborreciéndolo, y vuelve a la obediencia a la voluntad de Dios. El arrepentimiento verdadero y genuino produce un cambio en la inclinación del corazón. Saúl no invitó a David a reinar en su lugar ni aún a su lado. En su corazón seguía odiando a David por ser escogido por Dios para tomar su lugar en el trono. Le molestaba que el derecho al trono no fuera pasado a sus propios descendientes. Lo que podemos
contemplar es que cuando no hay arrepentimiento verdadero, uno puede sentir vergüenza por su pecado y puede dejarlo por un tiempo. Pero porque su corazón está todavía inclinado al pecado, es simplemente cuestión de tiempo y oportunidad antes que se vuelva a su pecado y el tal se manifieste. Que no nos engañemos a nosotros mismos pensando que la vergüenza o remordimiento por el pecado es igual al arrepentimiento, ni en nuestra vida ni en la de otros. David no volvió a tener comunión con Saúl, sino que le dejó en las manos del Señor, aunque siempre le trató justamente, según la voluntad de Dios. Presentaremos un bosquejo bíblico sobre los temas de arrepentimiento, perdón y restauración. Primero, si uno se conduce abiertamente contra la sana doctrina, otros hermanos espirituales deben acercarse a tal hermano para invitarle a reconocer su pecado, pedir perdón y arrepentirse. Si hay arrepentimiento verdadero, hay perdón y restauración. Como nos dice en Gálatas capítulo 6, verso 1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. En Mateo capítulo 18, versos 15 y 16, leemos: Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Verso 16, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Segundo, dentro de la evidencia del arrepentimiento verdadero debe haber, primero, reconocimiento de su pecado específico, como podemos ver en 1 de Juan capítulo 1, verso 8 en adelante. Verso 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Verso 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Verso 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos al mentiroso y su palabra no está en nosotros. Podemos ver el caso de David en 2 Samuel capítulo 12, verso 7 en adelante. Verso 7, entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Verso 8, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Verso 9, ¿por qué? Pues tuviste en poco la palabra de Jehová haciendo lo malo delante de sus ojos. A Urías heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Verso 10, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste a la mujer de Urías heteo para que fuese tu mujer. Verso 11, así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Verso 12, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo lo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Verso 13, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová, y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. No es suficiente decir, lo siento, si es que he ofendido a alguien. Tal actitud es igual a decir, no reconozco que he ofendido a nadie, pero si por ahí en alguna cosa lo hice, lo siento. Tal manera de hablar y pensar es negar el pecado en vez de arrepentirse de ello. Así que vemos que hay que dejar de practicar el pecado y volver a la obediencia. Pueden leer en Isaías capítulo 1, versos 16 al 20, Romanos 6, y leeremos 1 de Corintios capítulo 15, verso 34. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. El arrepentimiento verdadero requiere un cambio de dirección y actitud. Aunque Saúl reconoció su pecado en perseguir a David injustamente, nunca manifestó un cambio de corazón y volvió a manifestar odio contra David. Otro punto que vemos es la humildad. Cuando una persona se arrepiente con humildad, recibirá la instrucción y la corrección de otros hermanos espirituales con mansedumbre y no demandará un lugar de privilegio. Leemos en 2 de Crónicas capítulo 7, verso 14. Si se humillaren mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. También leemos en Santiago capítulo 4, verso 8 en adelante. Verso 8, acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Verso 9, afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Verso 10, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Saúl celosamente mantuvo y protegió su derecho al trono de Israel.
Otro punto que podemos considerar es que no es posible perdonar sin el arrepentimiento verdadero. El perdón de Dios para el pecador es el ejemplo de cómo nosotros debemos perdonar a otros. El perdón de Dios por el pecado se ofrece a todos, pero solamente los que piden perdón de Dios lo reciben. No podemos hacer más que Dios. En Lucas capítulo 17, versos 3 y 4, leemos: si se arrepintiere, perdónale. Esto 7 veces, no de la misma cosa, porque tal repetición indicará que no se arrepintió verdaderamente. Pero 7 veces con 7 distintas ofensas de las cuales verdaderamente se arrepiente. Necesitamos estar dispuestos a perdonar si hay un arrepentimiento verdadero. Pueden leer Efesios capítulo 4, verso 32. Otro punto: si no hay arrepentimiento verdadero, no hay perdón ni restauración. Aunque no hay perdón ni restauración sin arrepentimiento, el creyente espiritual no guarda rencor ni amargura contra los que le ofenden, sino sigue amándoles y orando por ellos, siempre tratándoles según la verdad y la verdadera justicia. Leemos en Mateo capítulo 18, verso 17: si no los oyere a ellos, dijo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, verso 14 en adelante: si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo, y no juntéis con él, para que se avergüence. Verso 15: mas no los tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano. Primera Timoteo capítulo 5, verso 19: contra un anciano no admites acusación, sino con 2 o 3 testigos. Verso 20: a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Otro punto también para tener en cuenta: procurar restaurar a un individuo que ha pecado sin que se arrepienta verdaderamente es desobediencia a la palabra de Dios, y esto va a resultar en más daño al cuerpo de Cristo. En 1 Timoteo capítulo 5, 22 leemos: no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Joab procuró restaurar a Absalón sin que se arrepintiere de su rebelión contra David, y el resultado de tal restauración falsa fue confusión y destrucción. Pueden leer el relato completo en 2 de Samuel, capítulo 14 y capítulo 15. Que manifestemos la gracia de Dios según las instrucciones de Dios. En contraste a la injusticia de Saúl, también tenemos la justicia de David. David estaba sufriendo por la persecución de Saúl. Sin embargo, Dios usó el sufrimiento de David para demostrar su justicia. Dios ayudó a David e hizo caer sobre Saúl y sus soldados un profundo sueño. Cuando estamos dispuestos como David a confiar en el Señor para cumplir sus promesas en, por y para nosotros en su tiempo y manera, recibiremos auxilio del Señor en las pruebas para ser pacientes. En Romanos capítulo 5, verso 3 al 5 leemos: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Verso 4: y la paciencia, o también prueba, carácter aprobado, y la prueba, el carácter aprobado otra vez, produce esperanza. Verso 5: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El recibir y ejecutar la paciencia divina en la prueba es evidencia que somos hijos de Dios con un carácter aprobado, de que andamos en justicia práctica. Tal evidencia de la presencia del Señor con nosotros y en nosotros en la prueba nos da la certeza de que Dios cumplirá sus promesas de amor para con nosotros. Saúl vivía su vida motivada por sus propias ambiciones carnales. David buscó la voluntad de Jehová y confió en la fidelidad del Señor para cumplir su palabra para con él. ¿Cuál de los dos vamos a imitar? Que nuestro anhelo siempre sea de rendirnos a la voluntad de Dios. Leemos en Proverbios capítulo 3, versos 5 al 7. Verso 5: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Verso 6: reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Verso 7: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Si es nuestro anhelo rendirnos a la voluntad de Dios, Dios suplirá todo lo que necesitamos cuando lo necesitemos. Leemos en 2 Corintios capítulo 5, verso 9. Por tanto, procuramos también, ausentes o presentes, serles agradable. Mateo capítulo 6, verso 31 al 33 también leemos: no os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Verso 32: porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Verso 33: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Volviendo a 1 Samuel capítulo 26, veremos su aspecto dispensacional. Los capítulos restantes de 1 Samuel son una fuerte sugerencia de los 7 años llenos de acontecimientos que van a suceder
para llenar las páginas de la historia del mundo vista como la otra semana de capítulo 9:27 de Daniel, la cual aún es futuro, pero aquí estamos viendo desde la perspectiva de su cumplimiento efectivo, como así también el tiempo de los gentiles que ha llegado a la aplicación plena, y el calendario de la voluntad de Dios para llamar a su rey escogido para asumir las riendas o el dominio de la dominación mundial ha llegado. Leemos la cita en Daniel capítulo 9, verso 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Pero las naciones insistirán en la celebración de la posición dominante. Debido a su actitud, el Señor Jesucristo se verá obligado a arrebatar el poder y la autoridad del gobierno mundial de sus manos. Pero alguien puede preguntar, ¿por qué a figura tan invencible como Cristo tarda 7 años en tomar el mando de la situación del mundo? Debemos recordar que Dios tiene otros fines que cumplir, además de quitar a los gentiles de su lugar oficial. Durante la primera mitad de la semana, Dios tiene que terminar su obra con la iglesia. Este es un tiempo de transición detrás de la escena, mientras también está obrando por su pueblo amado Israel. Durante la segunda mitad de la semana, su obra será plenamente con Israel y los gentiles. Dios obra de acuerdo a su propia voluntad, como se indica en su palabra. Él no va a llegar tarde, de eso podemos estar confiados en la efectividad de su palabra. Continuamos nuestro relato en 1 Samuel capítulo 26, verso 7. David pues y Abisai fueron de noche al ejército, y aquí que Saúl estaba tendido durmiendo en el campamento, y su lanza clavada en tierra a su cabecera, y Abner y el ejército estaban tendidos alrededor de él. Abner significa Padre es luz. Cristo vendrá como un ladrón en la noche, es decir, el mundo no lo esperará. Primera de Tesalonicenses capítulo 5:2 leemos, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Pero cuando el momento haya llegado, el Señor quitará fácilmente la autoridad nacional gentil y su lugar oficial, porque suyo es el derecho de reinar. En 1 Samuel capítulo 26, verso 10 leemos, dijo además David, vive Jehová, que si Jehová no lo hiriere, o su día llegue para que muera, o descendiendo en batalla perezca. Así, dispensacionalmente, vemos la piedra cortada no con manos, será el golpe de la justicia divina, y el poder de los gentiles vendrá a ser como las eras del verano. Leemos en Daniel capítulo 2, versos 35 y 36. Verso 35, entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento, sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Verso 36, este es el sueño, también la interpretación de él diremos en presencia del rey. Daniel 2:45 también leemos, de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Y ningún lugar se encontró para la gobernación de los hombres, porque el reino de Cristo llenará toda la tierra. Leemos en 1 Samuel capítulo 26, verso 11. Guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Pero toma ahora la lanza que está a su cabecera y la vasija de agua y vámonos. Las 3 cosas de David profetizado en este versículo 10 sobre Saúl también van a pasar con las naciones. Leemos en 1 Samuel capítulo 26, verso 21. Entonces dijo Saúl, he pecado. Vuélvete, hijo mío David, que ningún mal te haré más, porque mi vida ha sido estimada preciosa hoy a tus ojos. He aquí yo he hecho neciamente y he errado en gran manera. Así como Saúl, dispensacionalmente las naciones parecerán que van a arrepentirse cuando se produzca la catástrofe, pero su arrepentimiento no es real, aunque después su conducta resulte. También hay una lección de carácter personal contenido en este verso. A veces la gente va a admitir que han hecho mal y obrado neciamente, pero seguirán el mismo rumbo, incluso así como Saúl hizo después de haberse expresado de esta manera muy enfáticamente. Tal confesión no es sincera. Ella no surge de corazones arrepentidos. Tales confesiones probablemente provienen en cierta manera y en un momento justo, debido a un sentimiento de gratitud, como fue el caso de Saúl, por ejemplo, o de dolor por herir a alguien que ha sido fiel y verdadero, o un enemigo imaginario que demuestre lo contrario. Pero la convicción de la profunda injusticia cometida o el pecado ante Dios está ausente, por lo tanto el mal continúa. Ellos van a ser necios
y errados en gran manera. La verdad es que en realidad nos han juzgado en la presencia de Dios de su camino, debido a que algunos se justificaron propiamente o han usado otro tipo de excusa por el mal cometido. Son necios y necios serán, pese a que el hombre insensato haya pronunciado las palabras anteriores en manera significativa. Ellos aprenderán cuando sea demasiado tarde, lo necios que realmente han sido. Lo que falta es ser testigo de los atroces errores efectuados en estos días. Hoy podemos contemplar que hay algunos santos hoy que se están haciendo los necios en vez de redimir el tiempo. O qué pérdida van a sufrir en el tiempo de las recompensas. Hermanos, que podamos aprovechar la abundante oportunidad que nos concede la gracia de Dios. No hay excusas de seguir en carnalidad y en el no arrepentimiento de pecado. Redimamos el tiempo y volvamos a Jehová, como nos dice en Oseas capítulo 6, verso 1. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Que el Señor siga derramando abundante gracia en este tiempo a cada uno. Amén. Hola, los saludamos de parte del canal El Evangelio de la Gloria. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube y activar la campanita de notificaciones para que les llegue toda la nueva info a medida que subimos cada video. Dios los bendiga ricamente.